son el reino Eubacteria. En la clase anterior estuvimos viendo sobre la clasificación de los seres vivos. Listo, respecto a esto, sobre los reinos, que ya son 6 reinos. ¿Ya? El primer reino que vamos a ver es el reino de Eubacteria. Entonces, eso es el tema del día de hoy. Estos son seres microscópicos muy pequeños, por el cual solamente lo podemos observar a través del microscopio. También podemos quizás verlo macroscópicamente, porque ellas se van allá unidas, ¿no? Vamos a ir viendo, se encuentran estas agrupadas en forma de colonias. Vamos a ver qué nos dice el reino Eubacteria. A este reino pertenecen las bacterias. Hay tipos de bacterias. Hay bacterias que nos pueden causar enfermedades y hay bacterias que nos hacen bien a nuestro organismo, ¿no? Que las necesitamos. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, las bacterias que se encuentran en los intestinos, ¿sí? Y también lo hallamos en la boca. Ellas son bacterias beneficiosas. Pero hay bacterias, como te vuelvo a repetir, que también pueden causar enfermedad y algunas de ellas son resistentes. Bueno, esos son un tipo de bacterias. Pero el reino Eubacteria pertenece o vamos a estudiar las bacterias. Normalmente viven aisladas, pero en ocasiones se agrupan formando colonias en las que cada individuo conserva su independencia. En la actualidad se cree que entre los primeros seres vivos que habitaron la Tierra hace 500 años, que estuvieron sabemos que ellos los seres vivos microscópicos que habitaron en la Tierra, fueron los primeros. La estructura de una bacteria, ¿cómo está estructurada? Posee una estructura muy sencilla, ya que carece de núcleo y de la mayoría de los organelos celulares. Una célula bacteriana está formada por las siguientes partes, como podemos observar aquí. Tenemos aquí la cápsula bacteriana. Aquí está. Esta cápsula bacteriana sirve de protección y de aislamiento a determinadas bacterias. Está rodeada por una pared celular. Veamos acá también tenemos la pared celular bacteriana. Es una envoltura que girada que rodea a la membrana celular. Luego tenemos la membrana celular. Como la podemos ver aquí. Es parecida a la de la célula eucariota, regula la de la flagelo. Este tipo de, como una colita, como lo vemos aquí, es un flagelo. Contiene material genético, tiene citoplasma, membrana celular, pared celular bacteriana, acá lo vemos, y la cápsula bacteriana. Esta es la estructura de la bacteria. Recordemos que la bacteria es un microorganismo microscópico
pero es un ser vivo y es un ser vivo. E incluso, según la información, tenemos de que las bacterias fueron los primeros seres vivos que habitaron en la Tierra hace 3.500 millones de años. Es la información que tenemos hasta hoy en día. ¿Tendrás alguna pregunta, Alex? Alex, ¿estás ahí? A ver, ¿qué pregunta me vas a hacer, Alex? ¿Tienes alguna pregunta? Me dice que sí. Dime, Alex, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Nada, me dice. Bien, entonces vamos a continuar. Veamos la siguiente diapositiva. La nutrición de las bacterias. ¿Cómo se nutren las bacterias? Las bacterias son heterótrofas, es decir, que ellas se alimentan de otras sustancias orgánicas. Dice otras sustancias orgánicas procedentes de otros seres vivos, según su modo de vida, pueden ser bacterias parásitas, ¿ya? Porque tienen alimento de otro ser vivo y los perjudica. Las bacterias parásitas producen, ¿qué les dije, chicos, hace un momento? Enfermedades. No todas. Hay algunas que nos va a perjudicar, nos va a enfermar. Una de ellas tenemos bacterias parásitas. Por ejemplo, tenemos la tuberculosis o el cólera. Tenemos bacterias sapróficas que viven sobre materia orgánica muerta o que esté en descomposición. Son descomponedoras, es decir, transforman las sustancias orgánicas del suelo en sustancias inorgánicas, que pueden ser utilizadas ¿para quién? Para las plantas. Otras bacterias saprófitas tienen gran interés industrial, ya que se utilizan en la fabricación del yogur y el queso a partir de la leche. Entonces ahí tenemos otro tipo de bacterias. Como nos dice, este tipo de bacterias son utilizadas también en la industria. También sirven para descomponer de la sustancia orgánica a sustancias inorgánicas. Tenemos otro tipo de bacterias, simbiontes, que viven asociados a otro individuo con un beneficio mutuo. A este grupo pertenecen las bacterias que se encuentran en el aparato digestivo de muchos mamíferos, colaborando en la digestión de los alimentos. También te dije hace un momento, Alex, que también encontramos este tipo de bacterias en la boca. ¿Ya? Esas son bacterias que nos benefician, que las necesitan. Veamos la siguiente diapositiva o tuvieras alguna pregunta hasta allí. Alex, ¿estás ahí? No contesta. Alex, ¿quedó entendido hasta ahí? Me escucha entrecortado. Ceci, ¿me escuchas entrecortado? Sí, profesora, por ratos. En el momento de la nutrición de las bacterias, de qué manera ellas se nutren, no,
En este caso, como son seres vivos, pero son seres heterótrofos. Ellos necesitan de otras sustancias o de otros seres vivos para poder alimentarse. Hay diferentes tipos de bacterias, ¿no? Les dije hace un momento que habían bacterias que nos van a beneficiar, que nos ayudan, pero también hay bacterias que nos van a ocasionar algunas enfermedades. Una de ellas tenemos las parásitas. En este caso, las parásitas son bacterias que nos van a perjudicar. Son bacterias de las cuales nos van a producir enfermedades. Uno de ellos, o uno de los ejemplos que tenemos, en el caso de tuberculosis o el cólera, ¿no? Pues ahí tenemos este tipo de bacterias que van a perjudicar. Tenemos también bacterias saprófitas, de las cuales estas bacterias viven sobre materias orgánicas o en descomposición. Es allí donde hallamos este tipo de bacterias. Ahora, también este tipo de bacterias son utilizadas en las industrias, porque la utilizan para la fabricación de yogures y de los quesos. Para poder cortar, por ejemplo, el queso, utilizan bacterias, ¿no? Depende de cómo lo van a hacer el procedimiento también del queso, cómo lo van a elaborar. Pero aún así es la bacteria la que va a intervenir, o las bacterias. Para realizar la producción o elaboración de yogur también se requiere bacteria. Y de esta bacteria, pues lo hallamos en el llamado cultivo. Por eso sí se llama cultivo, porque ahí donde hallamos las bacterias. Podemos cultivar bacterias también, pero hay cultivos de bacterias de cuales vamos a utilizar para realizar o elaborar el yogur. Y también tenemos otro tipo de bacterias como simbiontes, ¿no? Este tipo de bacterias lo que hace es beneficiar, asocia al individuo, beneficiar al individuo, o sea, al organismo, al ser vivo, en su proceso, como en el caso de las bacterias que se hallan en el aparato digestivo, como les dije hace un momento, hallamos bacterias también en nuestra flora intestinal. Hay bacterias que nos benefician, que las hallamos también en la boca. Ellos nos van a ayudar a colaborar con la digestión de los alimentos. Existen también bacterias autótrofas, es decir, bacterias capaces de fabricar su propio alimento a partir de las sustancias orgánicas, sustancias propias orgánicas a partir de inorgánicas. Por ejemplo, tenemos las cianobacterias, un grupo de bacterias que tienen un pigmento parecido a la clorofila, con el que realiza la fotosíntesis. Entonces ahí vemos los dos tipos de alimentación que poseen este tipo de bacterias. ¿Cómo se van a reproducir las bacterias? Las bacterias se van a reproducir por bipartición. Produciendo de dos bacterias obtenemos también bacterias hijas, las cuales almacenan el tamaño adecuado o alcanzan en este caso el tamaño adecuado a la del individuo, o sea, a la del progenitor. Por lo tanto, tiene que ser exactamente igual a él. El proceso es muy rápido. En pocas horas, una sola bacteria puede originar miles de bacterias idénticas. Las bacterias se relacionan con el medio en el que viven. Son capaces de captar variaciones y responder a ellas. Entonces ahí tenemos que las bacterias se reproducen normalmente por bipartición. Terminamos en esta parte. Tenemos la reproducción y la relación de las bacterias. Aquí le voy a pedir a Alex que me ayude a dar lectura. A ver, Alex. Alex. Creo que Alex se fue. Bueno, vamos a continuar acá. No sé qué pasó con Alex. Las bacterias se relacionan en el medio en el que viven. Son capaces de captar variaciones y responder a ellas. La parte del medicina. Cuando las condiciones del medio ambiente no son favorables, determinadas bacterias se rodean en una gruesa pared y forman esporas de resistencia.
De esta forma pueden soportar temperaturas elevadas, periodos de sequías, heladas, etc. Cuando las condiciones del medio mejoran, se desarrolla una nueva bacteria a partir de las esporas. Aquí tenemos un grupo de esporas. Estas esporas van a formar una resistencia que permiten a la bacteria soportar, ¿no dice? Soportar o resistir las altas o bajas temperaturas. En este caso tenemos temperaturas elevadas. Alex, ¿estás ahí, Alex? Creo que se fue. Sí, profesora. ¿Sí? Yo te estaba diciendo que por favor me ayudarás a dar lectura a esta diapositiva, pero no me contestamos. A ver. Vamos a regresar. Ese es el tema de hoy, para recordar nuevamente, reino Eubacteria, ¿no? Son seres vivos que viven aisladas, se agrupan en forma de colonias. Hermano, dicen cómo estas habitaron en primer lugar en la Tierra hace 3.500 millones de años. ¿Quiénes fueron los primeros seres vivos que estuvieron? Como las bacterias. El reino Eubacteria pertenece a las bacterias. Bacterias, su mismo nombre lo dice. ¿Cómo está estructurada una bacteria? Dicen que es estructura muy sencilla, muy simple, pero no posee núcleo, pero sí mantiene material genético. Ese material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Aquí vemos la estructura. Las bacterias también pueden movilizarse, pueden desplazarse. ¿A través de qué? A través del flagelo. También tiene una cápsula. Esta cápsula sirve para rodear la pared celular, sirve de protección y aislamiento a determinadas bacterias causantes de enfermedades. Porque hay bacterias que nos van a causar enfermedades. Pared celular también contiene pared celular bacteriana, membrana celular, el citoplasma y el material genético que se encuentra disperso en el citoplasma. La nutrición de las bacterias nos dice que hay dos tipos de nutrición que poseen las bacterias, las autótrofas, bueno, heterótrofas en su mayoría, y también tenemos autótrofas. Pueden ser bacterias parásitas, atróficas o simbiontes. Las parásitas que van a producir este tipo de bacterias causando enfermedades, en el caso de tuberculosis o el cólera o otro tipo de enfermedades. Atróficas, que son bacterias orgánicas muertas, ¿no? Que viven, disculpen, en sustancias muertas o en descomposición. Es ahí también lo hallamos. También utilizamos este tipo de bacterias para poder fabricar algunos productos dentro de la industria. Como ejemplo tenemos la elaboración de quesos, la elaboración de yogures. Tenemos bacterias en simbiontes que sirven para el beneficio del ser vivo. Un ejemplo de ellos tenemos el ser humano, donde hallamos un tipo de bacterias en el aparato digestivo. Si nos ubicamos en una parte de ellos, como en el caso de la flora intestinal, y también en la boca. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ayudar a colaborar con la digestión de los alimentos. Ahí tenemos un tipo de bacterias. ¿Cómo se va a reproducir las bacterias? Vemos que hay bacterias autótrofas, que es un tipo de bacterias que van a fabricar su propio alimento. Un ejemplo de ellos tenemos las cianobacterias. Este mantiene un pigmento parecido a la clorofila. La clorofila es el que da el color verde a las plantas, con el que van a realizar también ellos el proceso de la fotosíntesis. La reproducción y la relación de las bacterias. La reproducción de las bacterias es muy rápida.
En pocas horas las bacterias se pueden originar miles de bacterias como su tipo de reproducción por bipartición. Por lo tanto, tiene que ser tan idéntica o igual a su progenitor. En una bacteria madre tenemos bacterias hijas. Para que las bacterias puedan relacionarse con otras bacterias, cuando en el caso de ellas se encuentran en unas temperaturas muy elevadas o en periodos de sequías o heladas, o bajas también. En este caso, ellas se agrupan, están formadas así como en forma de colonias, como podemos ver en este ejemplo, en las presentes imágenes. ¿Ya? Para poder protegerse. Y luego, después se llegan a desarrollar como una nueva bacteria a partir de esa espora. Y terminamos diciendo, chicos, terminó la clase, ¿sí? Ya que no ha habido mucha participación por parte de ustedes, no ha participado casi nada, no sé qué pasó. Lo que van a hacer es desarrollar o elaborar un resumen del tema del día de hoy, de este reino que hemos visto, este reino que vamos a hablar sobre las bacterias. Y lo envían al grupo de WhatsApp colocando nombres y apellidos completos. Y claro, por supuesto, su grado. Ahora sí les puedo decir, chicos, que tengan un bonito día y que Dios los cuide. Nos vemos en la siguiente clase y la próxima vez participen más. Hasta luego, chicos.